En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 44, Jesús se encontró con un grupo de fariseos, de judíos. Pero lo llamativo de esto es que en el verso 31 del mismo capítulo dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, habían creído en él. Tengan en cuenta ese detalle. Eran judíos que habían creído en él. Él les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Fue medio chocante para los judíos que Jesús les haya dicho esto. Habían creído en él, pero yo no sé en qué forma han creído en Jesús. Porque acá dice, le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermano, esa expresión está vigente en todos los tiempos. La gente no sabe que es esclava de la muerte, del pecado. La gente no sabe que es esclava del odio, del rencor, de la amargura, de la tristeza, la enfermedad. La gente no sabe cómo estos judíos que habían creído en Jesús, pero yo no sé en qué forma, de qué manera creyeron en él, porque dice: ¿cómo dices tú, seréis libres? Yo puedo preguntarle a cualquier ser humano si él puede ser libre del odio, del rencor, de la amargura, tristeza, de perdonar, ¿no? Es imposible, de mentir. No hay libertad, no pueden hacer eso, porque eso está puesto fijo en esa mente humana, naturaleza humana. Hay que nacer de nuevo, como en el mismo libro le dijo a un sacerdote llamado Nicodemo: tenés que nacer de nuevo. Bueno, pero sigue el diálogo, usted lo sigue, sigan hasta el versículo 43, cuando Jesús le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Hay dos por qué. ¿Por qué no entendéis lo que mi lenguaje? Y el otro por qué es porque no podéis escuchar mi palabra. Y el mismo Jesús le da una respuesta. Verso 44. Le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? O sea, esto es, cuando él habla de mentira, porque él es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y acá le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. Ahora, si observamos bien acá, el Señor Jesús menciona dos veces al diablo como padre. Lo menciona dos veces como padre. En el primero: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y después dice que él es padre de mentira. El que ha engendrado a la mentira. El diablo, el que ha engendrado hijos para mentir en la mente del ser humano. Y Jesús dice:
Porque yo digo la verdad, a mí no me creéis. Todo, mire, comenzó ahí en ese verso 31, cuando le habla a estos judíos que habían creído en él. Bueno, ver, ahora viene algo que nos enseña este texto. ¿Estará alguno de nosotros en ese comentario que hizo Jesús? Acá dice, a los que habían creído en él, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceráis la verdad. ¿Qué texto este? Si vosotros permanecieran en mi palabra. Aquí está el secreto, hermano. Aquí está la victoria. Si permanecemos en la palabra de Él, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad. Pero claro, ellos tenían su Biblia, tenían su religión, lo tenían a Abraham como el padre de ellos. Entonces Jesús tuvo que ir un poco más fuerte con ellos, porque querían matarlo a él. Y dice el verso 40, pero ahora procuréis matarme, a mi hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Verso 41, Jesús le dice, vosotros, ¿saben lo que están haciendo al negar mi palabra, al negar la verdad? Y aquí hay una gran revelación, hermano. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Y sabemos cuáles son las obras del diablo. En Juan 10:10, el mismo Juan nos habla. Jesús le enseñó que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bien. Pero ahora vamos a lo que dice el Señor. Vosotros hacéis las obras del diablo. Que ese sería el punto de este mensaje. Muchos de nosotros que decimos creer en Jesús, seguimos como obreros del diablo, porque él tiene que hacer su obra. Y él vino a matar, a robar y a destruir. Vino a hurtar. ¿Qué hurta? Te hurta la paz. Te hurta la prosperidad. Te hurta el bienestar. Y todavía sigues creyéndole, siendo un instrumento en la mano del mentiroso. ¿Por qué sigues haciendo eso ahora? ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Dice el Señor. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar? Cuando viene la necesidad, cuando viene la amargura, cuando vienen las palabras para destruir tu matrimonio, cuando vienen las palabras a tu mente que quieren enfermar tu cuerpo, ¿por qué ahí no escuchas la palabra del Señor? Yo estoy contigo todo el tiempo. ¿Por qué no escuchas lo que Él te dice? Echa sobre mí tu aflicción, porque yo vine a cuidarte. ¿Por qué seguimos haciendo las obras del diablo? Matarnos, destruirnos, robarnos nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes todo el tiempo viven enojados y peleándose, discutiendo?
sus hijos alejados de la vida cristiana. Nunca te preguntaste por qué. Deja de lamentarte. Deja de mirar la desgracia. Jesús te dice con claridad: ¿no entendés lo que yo te estoy hablando? Pues claro que no vas a entender. Porque Hebreos 11:3 dice: por fe entendemos. ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Dice el mismo verso 43. ¿Sabes por qué? Porque estoy escuchando todas las palabras del pecado, del diablo, que me quita, que me roba la paz, que me roba la tranquilidad. Hasta no puedo orar porque cierro los ojos y me atacan 1000 pensamientos que no me dejan ser sincero y hablar con sinceridad con mi Padre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ignorar quién sos, quién es el diablo, quién es Cristo? ¿Por qué no le llevas el apunte? A mí que yo te digo la verdad, no me creéis, no me escucháis, no me entendéis, dice el Señor. ¿Cuánto tiempo hace que estoy contigo?, le dijo Felipe, y todavía no me conoces. Hermano, qué dolor para el Espíritu Santo que te diga así: tanto tiempo hace que estoy viviendo contigo y todavía no conoces, todavía no aceptas ninguna de mis promesas, todavía no usaste el poder que yo te di para que puedas dominar a esa naturaleza humana. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no me escuchas? Porque sigues con el miedo. No, hermano, tú ya estás muerto para ese miedo. Para la naturaleza humana ya no existes. Por favor. Vino a matar la relación con la salud, con tus sueños. Y tú lo estás haciendo. Porque si no tienes sueño, si no tienes salud, es una obra del diablo. Cuando Jesús dice: yo quiero que tú seas prosperado en todas las... y que tengas salud. 8:17 de Mateo, ahí se cumple lo que Isaías decía, que Jesús iba a llevar todas las enfermedades. Y entonces, ¿por qué acepta la enfermedad? ¿Por qué acepta la pobreza? No escuchas la voz, no me entiendes de lo que yo claro. No entiendo por qué, ¿sabes por qué? Porque no le prestas atención a la palabra de Dios. No le prestas atención, ni la aprecias, ni la deseas, ni la buscas. Porque todavía sigues haciendo las obras del diablo. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Mira cómo está tu vida, tu economía, tu paz. Hay paz, estás siempre gozoso. Sé sincero con vos mismo. ¿Qué día es? ¿O cuántos días? ¿O cuántos minutos? ¿O horas tienes paz? Y eres un hijo y una hija de Dios. Frena, como dicen los chicos, baja un cambio. Baja un cambio. Eres una hija y un hijo de Dios. Jesús te pregunta: ¿por qué no entendés mi lenguaje? ¿Por qué no podés escuchar mis palabras? La escuchamos el domingo en las reuniones, los martes, en la reunión de oración, donde el día que ustedes tengan, los que me ven por Facebook. Pero a la salida ya te olvidaste, o a la tarde, te olvidaste de lo que te dijo el Señor, porque no le prestaste interés, atención. Le presta más atención al golpe o al ruido que hicieron en la iglesia, en el salón. Le presta más atención a los que están, o cómo se visten, o lo que están haciendo, que a la palabra de Dios. Entiende, el pecado va a obrar siempre. El pecado va a tomar cualquier ocasión para distraerte, para matarte, como dice Romano, el capítulo 8. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Lo que Jesús dice en el versículo que te leí, en el versículo 43. ¿Cuál es el punto? Qué hermoso es el punto. ¿Por qué no entendéis? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora, ¿las obras de quién? Yo quiero que tú medites basado en cómo es tu vida hoy.
¿Estás haciendo las obras que Dios te dijo? Estás siempre en paz, esa es una obra. Clámame a mí, yo te responderé, eso es una obra. Echa sobre mí tu aflicción, porque yo tengo, esa es una obra. No te preocupes, no te aflijas por las cosas que necesitas, yo supliré todo lo que te os falta, eso es una obra. Pero ¿por qué sigues haciendo las obras del diablo? ¿Por qué sigues negativamente? Todo es negativo. No puedo, no tengo, no voy a llegar. ¿Por qué estás pensando como si tú eres dueño de ti mismo? Ya no te perteneces a ti. Por eso el Señor te dice, niégate a ti mismo. Cuídate de ti mismo, porque por precio yo te compré, para que me glorifiques en tu cuerpo y en tu espíritu. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué obra estás haciendo? Y te llena la boca de que sos cristiano. Pero un cristiano hace las obras de Dios. Padre, como tú me enviaste a hacer estas obras, dijo Jesús en Juan 17, 18, así yo, Padre, los envío a ellos para que continúen la obra que yo hice y comencé a hacer en el mundo, buscar y salvar las almas. Si yo te pregunto, ¿cuántas almas, ahora que ya está finalizando el año, cuántas almas llevaste a los pies del Señor Jesucristo? ¿Cuántas almas ayudaste a liberarlas de las cadenas del pecado, del diablo, de la muerte? ¿Cuántas? Dios y vos son los únicos que saben. Y si no has llevado un alma, es porque sigues obrando para el enemigo. Sigues obrando para aquel que vino a matar, a robar y a destruir. Lo sigues haciendo. Hermano, es dura esta palabra. Como decía en aquel tiempo. Pero tienes que escuchar, tienes que despertarte. Tú que duermes entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. Hoy te está alumbrando. Hoy te está haciendo ver de qué manera estás pensando. De qué manera tú estás viviendo. Hay discusiones en tu matrimonio. Estás haciendo la obra del diablo. ¿Te quieres divorciar? Estás haciendo las obras del diablo. Te enojas con tu familia, con tus amigos, con tus empleados. Estás en la obra del diablo. ¿Por qué no lo entendés a Jesús? Si te pegan acá, ponele la otra. No pienses mal de tu hermano. No pienses mal de tu prójimo. En cuanto dependa de ti, está en paz con todo. ¿Por qué no puedes manifestar los frutos del Espíritu? Gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Por qué no lo puedes hacer? Hermanos y hermanas, esto es un mensaje del Espíritu Santo. Esto está escrito. ¿Por qué no entendés mi lenguaje? Te vuelvo a repetir, 11:3. Por fe entendemos. ¿Cómo voy a tener fe si yo no escucho? Como dice el Señor, ¿por qué no podéis escuchar? ¿Por qué no puedes oír bien lo que la palabra del Señor? ¿Quién la estorba adentro tuyo? ¿Quién es el que la saca afuera? ¿Quién es el que no permite que se quede y haga la obra? Como dijo el Señor, mi palabra hará la obra, lo que yo la envié a hacer, y nunca volverá a mí vacía. Mi palabra lleva adentro salud, paz, gozo.
amor, bondad y mansedumbre y cuantas cosas más que el mundo no te la puede dar. Eso es lo que está pasando. En Romanos 10:17 dice, la fe viene, va a venir, porque tiene orden. ¿Cuándo? Cuando tú vienes por el oír la palabra, por el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios, o sea, el interés viene a oír la palabra de Dios. En otra parte, el interesado, cuando va a la iglesia, pone interés, ¿entiende? Pone su oído a intereses, pone su oído a oír la palabra de Dios, porque esa palabra va a producir fe, y la fe, la certeza de lo que yo espero, y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Eso produce el oír la palabra de Dios. Bien, en Hebreos 5:11, el Señor dijo acerca de esto, de este tipo de enseñanza, de este tipo de reclamos que les hago, dice el Espíritu Santo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardo para oír? Después de tanto tiempo que eres cristiano, cristiana. Yo quiero que cuentes cuántas almas llevaste a los pies de Cristo. ¿Cuántas? ¿A cuántas le hablaste del amor de Cristo? ¿A cuántas? Porque os habéis hecho tardos para oír. Hermano, las obras del diablo es doloroso. Que muchos miembros de la iglesia que creen, como dice el verso 31 de que estábamos leyendo de Juan, los judíos que habían creído en Jesús, siguen haciendo las obras de vuestro Padre. No lo digo yo, lo digo Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. No, hermano, basta. Basta ya. Quiero resaltar el 55, cuando el Señor le contesta a estos judíos que lo acusaron. Le dijo, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Hablaba del Padre. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra, decía Jesús. Estamos hablando de Juan 8:55. Ellos querían, decía el 53, ¿eres tú acaso, el 53, eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Y quién te hace a ti? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. ¿Qué palabra, hermano? O sea, como diciendo, ¿qué Jesús conoces? ¿Qué Jesús, el que está en la cruz? El que caminó en Jerusalén. El que Jesús que hablaba a los profetas. ¿Qué Jesús conoces? El que te dijeron los pastores. ¿Qué Jesús conoces? ¿Qué Dios conoces? Mira tu vida. Si en verdad conocerías a Cristo, si conocerías al Jesús que resucitó con una vida hermosa que ya te la regaló, si tuvieras relación, comunión con Él todos los días, porque Él está dentro tuyo, en tu espíritu,
conocerías el poder que hay en Él y en ti. Podría decir que todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Nada será imposible para el que cree. Pero claro, estamos como Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocen. Ya es tiempo, hermano, que te acerques más a Cristo. Acércate más a hacer su palabra, a hacer la obra de su palabra. Deja de hacer las obras del pecado, de la mentira. Deja de obrar con ese orgullo. Deja de obrar con la soberbia, con la altivez, con la arrogancia. Deja de obrar con tus ideas. Deja de obrar con ese falso conocimiento. Aprende de Él, que es manso y humilde de corazón. Deja de obrar con tus razones, que es la peor, es la madre de todos los problemas. Obra con la palabra de Cristo. No seas oidor, dijo Jesús, no, hacedor, haz que obre la palabra mía. Haz que ella haga la obra. Tú no haces nada. Tú no puedes hacer nada. Es la palabra que Dios te da. Ella hace la obra. Pero una obra para que tú vivas bien. Para que tú vivas lleno de salud. Porque ese es su deseo. Para que tengas mucho bienestar y seas prosperado. Y puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿hasta cuándo vas a estar así? Pedro dice, apartate, por favor. Apartarte del mal. Y el mal está en ese corazón duro, malo y perverso que tú tienes. El mal está en ese que todavía ni a ese corazón lo conoce. Jeremías, ¿sabes qué decía? El corazón del hombre es duro, malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni a ese lo conoce. Pedro 3:1 dice, apártate del mal, apártate de ese corazón. Porque del corazón, como dice Marcos 7:21, salen todas las ideas, las obras del diablo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y cuantas cosas más, ira, amargura, enojo. Apártate, apártate si eres hijo de Dios. Y si estás escuchando esta palabra que viene del Espíritu de Dios, tienes que hacerle caso. 1 Pedro 3:1, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y seguila. Hebreos 12:14, seguí la paz con todo y la santidad. Apartate quiere decir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando tú te apartes de ti mismo, el principal. No te pides que te apartes del mundo, como dice Jesús. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Pero también Dios te pide que te apartes de ti mismo. Al apartarte de ti mismo, ya no hay mundo, ya no va a haber pecado, ya no va a haber razón, ya no va a haber soberbia, ni altivez, ni enfermos mentales, ni físicos, ya no va a haber. Si te apartas de ti mismo, se acabó todo. Vas a vivir en Cristo. Vas a andar en Cristo. Romanos 8:37, Dios nos da la victoria. Ante todas las cosas somos más que vencedores en Cristo. No te olvides, todas las palabras de poder, de victoria, están en Cristo. Por algo Dios escribió en Cristo, no en tu carne. En tu carne puedes hacer todo, en tu carne quieres hacer muchas cosas espirituales, pero es de la carne, no tiene valor alguno contra los apetitos de ella. No se puede, hermano. Está lleno de pastores de la carne. Está lleno, no los escuches. El verdadero pastor considera su conducta, cómo se comporta, si camina y anda, como dice 1 de Juan 2:6, Colosenses 2:6, 1 de Juan 4:17.
Si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Dios quiere que tú andes como Cristo. Apártate del mal. Y te vuelvo a repetir lo que le dijo Jesús a estos fariseos que habían creído en Él. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podés escuchar mi palabra? Te dejo esos dos por qué. Te dejo esos dos por qué para que tú te examines, como dice 2 de Corintios 13:5. Te examines. Porque estás perdiendo el tiempo en este mundo. ¿Y sabe qué? También estás perdiendo las bendiciones, o sea, las alegrías, el gozo que Dios te da. Estás perdiendo todo lo que Jesús ha conquistado para ti. Todo lo estás perdiendo. Medita. Medita estos dos por qué. Y vuélvete a Cristo, acércate a Él. Cuando más te acerques a Él, más te vas a alejar de ti mismo. ¿Me entiendes? Acércate a Cristo y te vas a alejar de ti mismo. Y vas a ver que Él se hace cargo de ti. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Y Él te va a decir, aquí estoy, hijo, para darte todo. Te di a mi hijo que muera por ti. ¿Cómo no te voy a dar juntamente con Él todas las cosas? Ya te las dio, pero tú estás lejos. Piensa estos dos por qué. Piensa en lo que dice Juan, en el capítulo 8. No te olvides, capítulo 8 es muy fuerte. Capítulo 8, verso 43 y el verso 41. 41, acordate, Jesús le decía, ustedes hacen las obras del diablo. Y el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ahí le vuelve a repetir en el 44 a estos judíos que estaban haciendo las obras de su padre. Y yo que digo la verdad, dice mi Señor, no me creen. Bueno, Dios te ama. Por eso hoy nos habló así de esta manera. Porque quiere verte feliz. Dios quiere verte sano. Dios quiere verte próspero. Dios quiere verte en paz. Dios quiere verte siempre gozoso. Que la salvación que Él te ha dado produzca alegría todos los días. Pero eso lo vas a lograr cuando te acerques más a Él y te alejes de ti mismo. Nos vamos a ver este domingo, si el Señor así lo permite, para volver a comunicarnos con Él, para que nos alimente, para que nos dé ánimo, nos aliente y nos enseñe todo el poder que hay en su palabra. Le damos gracias al Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. Vengan, cantemos al Señor, juntos, con todo el corazón, libres, hoy somos por su amor, celebremos.